Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. La epidemia, rezo. Adifa fun olofin olotorun, omo aye egungun run okuaribo, adakeda aye babariwo, awo mituntun, aye kale arun seabani, ofinto omo kekere obinrin, aye lo dafun runmila, abebada wino idele omo olofin, patakin. Los muchachos que eran guiados por Kuaribose, una niña pequeña, Omo Kekere, hija de Olofin, comenzaron a registrar todas las cosas del mundo. En su búsqueda, llegaron hasta la casa de Olofin y abrieron sus cajas sagradas, donde guardaba los poderes del bien y el mal. Estas cajas sagradas se llamaban Boyika. Entre las cosas que abrieron, había una caja que contenía el Arun, la enfermedad, y al destaparla salió la epidemia, la cual los alcanzó primero. Los niños empezaron a enfermarse, y todos en el mundo sintieron temor, ya que la epidemia se iba extendiendo, y con la muerte de los niños vino la tristeza al mundo. Entonces Obatalá, al ver esa tragedia, fue a casa de Runmila, quien se hizo consulta y vio este odú. Le dijo que el animal que estaba en el mundo era el malú, vaca. Runmila le indicó a Obatalá que tomara pelo de la cola de la vaca, hiciera con ello una trenza, y con esa trenza limpiara a todos los niños. Luego debía mezclar sus íleques, cuentas sagradas, con las de Runmila y colocárselas a los niños. Obatalá lo hizo así, y de esa forma los niños se fueron salvando. Olofin, que vio todo eso por la virtud de Runmila y Obatalá, dijo: «Ustedes los han salvado, pero desde hoy Arun atacará más a los niños que a los mayores, y siempre penderá sobre ellos la sombra de la epidemia». Notas finales. Por eso, Obatalá y Runmila son los protectores de los niños en tiempos de epidemia. Aquí nació la vaca, y nació su cola como herramienta sagrada para espantar la epidemia. La raíz de este Ifá es la ingratitud. Aquí también nació la atmósfera. El Sarayeye mayor que existe es el de Arikumalú, pues es el único animal que espanta a los insectos con la cola.